Para usted, ¿quién es el sexto Beatle? ¿Jeff Lynne o Peter Jackson? No, ninguno de ellos. O sea, el quinto Beatle, por decisión del grupo, es Billy Preston. O sea, en el momento en que fue John, creo que es John Lennon el que se gira, y dice, ¿estás en la banda? Estaba en la banda. Y ahí los solos de Billy Preston son parte de la música de los Beatles. Entonces Billy Preston es el quinto Beatle. El sexto Beatle es Steve Martin. Y luego ya no hay Beatles. El séptimo sería el ingeniero de sonido. Se me olvida Geoff Emerick. Geoff Emerick, que murió en 2018, fue el ingeniero de sonido de toda la producción de los Beatles. La visión musical la tenía Martin, ¿ok? George Martin. Es el sexto Beatle. Pero el que les dio las ideas técnicas para llevar a cabo un montón de cosas, y estoy pensando en las locuras técnicas como las de For the Benefit of Mr. Kite o Un Día en la Vida, entre otras muchas, es Geoff Emerick, que es el que trabajaba directamente con las grabadoras de cinta de 2 y de 4 pistas. Era horroroso aquello. Solo tenías 4 pistas. Hoy puedes tener cualquiera en su programa de edición de música, en su Pro Tools, 17 pistas y le faltan y puede poner otras 20. Ahora trabajabas con 4. Y Geoff Emerick hizo magia con el sonido de los Beatles y les enseñó a usar los aparatos para que luego la creatividad de McCartney y la creatividad musical de ellos y la visión de Martin se concretaran en obras maravillosas, ¿no? Entonces, para mí sería así. Jugaríamos el quinto Beatle, Billy Preston, el sexto Beatle, George Martin, y el séptimo Beatle, definitivamente Geoff Emerick. Cada vez que lees algo de los Beatles y te hablan de Geoff Emerick, empieza a sumar. Y cuando acabas de sumar dices, este tipo tuvo una influencia monstruosa, gigantesca, importantísima en el sonido que genera una banda que prefigura todo el rock que viene, ¿no? El otro día me preguntaba en sus bandas de rock progresivo favoritas, y me decía Rush, Moody Blues, Jethro Tull, los Beatles. Y me dijo, ¿cómo que los Beatles? A ver, los primeros que llevan una orquesta sinfónica a hacer rock son los Beatles. Los primeros que utilizan aproximaciones modales, escalas modales, son los Beatles. Los primeros que beben en Bach para hacer la entrada del Penny Lane son los Beatles. ¿Cómo no va a ser una banda de progresivo? No, pero es que también es una banda de pop. Sí, son banda de pop y de rock y de rock de goma de mascar y de rock clásico y son los fundadores del rock pesado con A-Bulldog y con Helter Skelter. Lo prefiguran todo. Y uno de los elementos clave para mí siempre será Geoff Emerick.